vamos a tratar de entender por qué a los peruanos, a nosotros nos cuesta tanto asumirnos como un país que es vulnerable a los desastres naturales. ¿Por qué nos cuesta tanto planificar? ¿Cómo es que podemos mejorar esa situación existiendo hoy día tecnología y tantas facilidades? Por ello que hemos convocado a dos expertos, vamos a tener en nuestro primer bloque a Carla Gaviño y también a Fernando Neira. Bueno, como les había comentado en este primer bloque, tenemos a dos expertos, ellos además vienen del mundo académico. Queremos agradecer a la presencia de Carla Gaviño, ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y también a Fernando Neira, él es consultor del CIES y docente de la UNI. Y quería entrar en tema. Yo he dicho ahora al comienzo que nos cuesta como país y como ciudadanos entender que vivimos en una situación que es muy vulnerable, un contexto que es muy vulnerable a los desastres naturales, a los fenómenos climáticos. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hay que tener en cuenta que el mismo Estado ha generado incentivos para que la gente ocupe zonas inadecuadas, ¿no? Los desastres que se originan básicamente por inundaciones, huaicos, terremotos, son conocidos desde hace miles de años por el antiguo peruano, ¿no? Así es. Y el antiguo peruano se supo adaptar a estas condiciones, ¿no? Uno puede encontrar muchas huacas, muchos restos arqueológicos que todavía subsisten, y es que tenían un patrón de ocupación que tenía en cuenta esa condición. Cuando pasamos a la época de la conquista, eso se pierde, y prácticamente ocupamos el territorio sin tener en cuenta esa condición, se pierde esa memoria histórica. Y obviamente el resultado es lo que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Tenemos un serio problema en el Perú respecto a cómo asignamos la inversión pública, ¿no? Y es que no hay una exigencia de planificación tras la inversión, y eso se debe justamente a que no se toma en cuenta el patrón de ocupación. Se atienden las demandas sociales, pero estas demandas sociales no tienen una orientación técnica, se atienden porque hay que atender, ¿no? Y ese es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, en que los recursos que se utilizan para inversión pública son para atender agua, saneamiento, servicios, escaleras, muros de contención. ¿En dónde? En zonas que no tienen planificación. Por lo tanto, estamos generando ánimo de permanencia en zonas inadecuadas con incentivos perversos, ¿no? Una escalera, un muro, lo que hace es que la gente se quede en ese lugar, ¿no? Y no quiere irse porque tiene todos los servicios. Entonces, hay un tema importante, que es que el Estado tiene que sacar ese problema estructural que ha generado y comenzar a plantear el tema de reducir el riesgo frente a la enorme carga que hemos hecho a las ciudades, ¿no? Y sobre todo, básicamente, a no adecuar los servicios a esa condición. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hemos tenido una época de planificación en Lima hasta los años 20, 30, y luego de esto se generó una etapa en la cual comenzaron a llegar muchas migraciones hacia Lima, y esas migraciones comenzaron pues a ocupar zonas de laderas que al final, por temas políticos, por tener votos, por tener réditos políticos, fueron atendidos, ¿no? Y eso generó básicamente un crecimiento de la ciudad por especulación. Entonces, al momento de yo llevar servicios hacia un asentamiento, ¿qué hacía? Habilitaba terrenos. Y eso generó pues un desorden tremendo. Exactamente, la expansión por especulación. Hay que tratar de erradicar esta cultura de visibilidad política. Así es. Con estas acciones heroicas, donde vamos a ver año tras año la misma foto, ayudando a la gente o socorriéndola, ¿no? Porque eso vende, ¿no? Lamentablemente la prevención no es entendida de esa manera, y uno de los grandes problemas que se tuvo con el tema de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios fue el tema de recibir pues como una lista de Papá Noel, ¿no? Todos pedían todas cosas, y muchas autoridades ponían de repente obras que eran obras que nunca habían podido tener inversión, y aprovechaban para meterlo como si fuera un tema de reconstrucción. Entonces, ese es un tema en el cual yo creo que muchas de estas autoridades de reconstrucción, Forsur, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, esta nueva autoridad, va a depender de algo muy importante, que es el tema de la conducción. O sea, si no ponemos a las personas que tengan claro las acciones que tienen que desarrollar, esto va a repetirse. Si vamos a poner personas que van a responder a la demanda política o a cuánto me va a tocar según cada región, vamos a repetir nuevamente este tema, ¿no? Porque no estamos reduciendo la vulnerabilidad. O sea, no es que se cae el puente y lo reparo, no es que se rompe la carretera y la vuelvo a hacer. Hay que analizar la causa por la cual esta
ha tenido, digamos, ese colapso. ¿Para qué? Para no repetir lo que ha sucedido, ¿no? Y un tema también importante, y vuelvo a insistir, es que la gestión de riesgos es un proceso social. Así es. Es una construcción social y por lo tanto tiene que ser conducida técnicamente. La gente puede desear todo lo mejor, pero no mide, obviamente, el problema de vivir bajo una condición. Por eso es que, lamentablemente, cuando uno hace un mapa de microzonificación sísmica o hace un mapa de zona de riesgo no mitigable, no vende políticamente porque no le gusta a la gente. Y un tema importante también es el tema de cómo cambiamos el chip, ¿no? O sea, se vende mucho la idea del simulacro, se vende mucho la idea de la mochila, pero eso no soluciona el riesgo, ¿no? Entonces, ese es un tema, mochila, digamos, ¿no? Que es un paliativo, claro, ¿verdad? paliativos, y no nos damos cuenta que son paliativos, ¿no? Entonces, tiene que trabajarse una estrategia, ¿no? Cuando yo quiero reubicar a las personas, tengo que comenzar a quitar los servicios, tengo que comenzar a quitar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera el ánimo de permanencia, ¿no? Y obviamente, y es una de las cosas que vemos en la UNI, ¿no? En la UNI tenemos cualquier cantidad de estudios, pero nadie los toma en cuenta, o sea, fracasan socialmente. Y los ingenieros, lamentablemente, podemos ser muy expertos en los temas hídricos, climáticos, sísmicos, pero en el tema social, ese es un tema pendiente. A ver, el Estado da normas y esperamos a que funcionen. O sea, hay que pasar de un Estado contemplativo a un Estado ejecutivo, ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre se reclama mucho a los ministerios normativos, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan a que las normas funcionen solas, y no, tenemos que activarlas, ¿no? Entonces, el Estado tiene que pasar a un rol mucho más ejecutivo. Por ejemplo, durante la época de la Autoridad de Reconstrucción, cuando sale la ley, se da un plazo de 3 meses a los gobiernos regionales para que identifiquen zonas de riesgo no mitigable, cosa que oriente al Estado en las intervenciones. Pasaron los 3 meses y no identificaron nada. Al final, el Ministerio de Vivienda tuvo que hacer lo que no hicieron las regiones. Entonces, ese es un tema en el cual... frustrante, realmente. Frustrante, porque de una u otra manera tienen tantas atribuciones los gobiernos regionales y municipios que sinceramente a veces les queda demasiado corto lo que deberían hacer. Y ahí obviamente el papel del Estado es importante. Por eso una autoridad de reconstrucción tiene que ser una autoridad. Tiene que haber un régimen, tiene que haber un establecimiento, como indica, tiene que haber obviamente una meritocracia. Tienen que estar los que tienen que estar. Sí, no Fernando. Improvisar, sino poner personas que manejen este tema y que obviamente orienten el desarrollo para evitar pérdidas, ¿no? Muchísimas gracias a Carla y a Fernando, a sus instituciones. El mundo de la academia también nos acompaña en este diálogo abierto.